Hoy vamos a hablar acerca de la segunda parte de evitando la pobreza, porque aunque estamos viviendo en un momento con cientos de miles de nuevos desempleos, eso no significa nunca que vivamos fuera de la bendición de Dios. Seguimos estando bendecidos por Dios y será una oportunidad que tendrán muchísimas personas de ver la bendición de Él y que prospere el trabajo de sus manos. Así que en la anterior enseñanza hablamos un poco de la pereza, de cómo nos trae pobreza, de cómo las personas desperdician, despilfarran los bienes, etcétera. ¿Qué es lo que quiero decir? Es, no pudimos evitar que esto viniera al planeta. Algunos no pudieron evitar el desempleo, pero todos podemos evitar empobrecer por otras razones. O sea, no tengo control de lo que no está en mis manos, pero de lo que está en mis manos debo ejercer un sabio control para poder seguir adelante. En Proverbios capítulo 6, verso 6, dice así: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, ojo acá, no tiene capitán, gobernador, ni señor, no tiene jefe la hormiga. Prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la cosecha su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Hasta cuándo te levantarás de tu sueño? Como dijo alguien, si hay alguien que tiene sueños y nunca los ve cumplirse, es porque de plano está durmiendo mucho. ¿Hasta cuándo te levantarás de tu sueño? ¿Hasta cuándo vas a dormir? Ojo al 10. Un poco de sueño, un poco de dormitar, solo un poco, no es mucho, un poco. Ponga ahí poco, subráyalo, porque a veces nosotros despreciamos lo poco, ¿verdad? O menospreciamos el asunto que sea poco lo que se hace. Dice, un poco de sueño, no necesita mucho, solo un poco. Y un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Es decir, esto de cruzar los brazos por un poco, de dormir otro poco, de perecear un poco, que qué rico andar pereceando, eso lo único que hace es atraer como un imán gigantesco a la pobreza. Y dice aquí que te puede sorprender como un hombre armado, o sea, un asaltante. ¿Qué quiere decir eso? Que no te puedes dormir en tus laureles, no porque ya tienes un poco de ahorro, no porque ya llenaste el presupuesto. Entonces a descansar por aquí, a descansar por allá, porque de pronto dice que la pobreza vendrá como un hombre armado y todo lo que hiciste, quizás de forma diligente, se pierde por estar pensando, no, si solo es un poquito, solo es un poco de tiempo, y si no es mucho. ¿Tú sabes que se necesitan solo 21 días para quebrantar un buen hábito? Como también 21 días para reemplazar un hábito o para crear uno nuevo, sea bueno o sea malo. Y ya pasaron más de 21 días en esta pandemia. Ya existen nuevos hábitos en las personas. ¿Qué tal el hábito de que como reciben clase los niños desde la casa, ya no, pues no se van a poner el uniforme, o si no usan el uniforme, entonces una pijama, entonces como ya los hábitos ya se metieron. Y nosotros como padres de familia decidimos cuál va a ser el nuevo hábito que nuestra gente va a practicar. ¿Por qué tú crees que hemos hecho todo esto en casa de Dios? Yo le digo a mi equipo, cuidado, nuestra gente regresa con malos hábitos. Tenemos que seguir adelante, que vean que nos estamos esforzando haciendo todo lo que hacemos, los grupos, los encuentros, la academia, las graduaciones, los lanzamientos, todo, las promesas de fe ensancha. Ya empezamos a planear Hechos 29. Sin estar pensando, de pronto en esa época ya nos van a dejar congregarnos presencialmente. Y si no, pues vamos a hacer como que si no, para que no te falte nada a ti. Porque ese es nuestro llamado. Así que ante esto tenemos que aprender algo. No puede ser que una hormiga termine siendo más sabia que los hijos de Dios que tenemos acceso a la mente de Cristo. Es penoso, es vergonzoso
levantar las manos a Dios para adorarlo y cruzarlas para no trabajar. Yuju, hasta un guavo iba aquí. Quiere decir que está pegando esa onda. Debemos ser diligentes. Yo no voy a decir algo, ser diligente o negligente no hace acepción de personas. Los principios de cómo trabajar y todo no hace acepción de personas, en ninguno, ¿verdad? Y yo les he contado esto, que me recuerdo que un viernes fui a una vigilia de esas clásicas que empieza a las 9 de la noche, termina a las 6 de la mañana. Yo no me quería perder nada. Puntual, primer cántico había que estar ahí, ¿verdad? Y aquellas vigilias en que uno salta, danza, se acaban las calorías ya para la medianoche, uno ya está que no sabe ni qué pasó, porque se acabaron las calorías, ¿verdad? Y entonces termina la vigilia a 6 de la mañana y yo voy para mi casa cuando, boom, sin gasolina el carro. ¿Por qué no tenía gasolina el carro? Simplemente porque no seguía el consejo de ser diligente que incluso me dio mi pastor, aunque se lo oí después. Dije, ay, ahí estaba la clave. Él decía, nunca espere que el tanque de gasolina se vacíe. Cuando se gaste un cuarto de tanque, llene el cuarto de tanque, o medio tanque y lo vuelve a llenar. Ah, no, la belleza que iba a hablar hasta en lenguas esa noche, como yo en el Espíritu Santo, decidió que todavía, por la gracia y la misericordia de Dios y los ángeles que me rodean, ese poco de gasolina iba a alcanzar. Pues no alcanzó. Y los ángeles creo que solo me observaron diciendo, la negligencia no hace acepción de personas. Ahí me tenía usted a las 6 de la mañana con un envase de plástico, con una manguera, yendo a una gasolinera a pie, caminando para regresar, para sacar la gasolina. Es horrible. ¿Qué necesidad hay de hacer eso? Si de todas maneras le tenía que echar gasolina. Pero miren, antes de ir a la gasolinera, reprendí a Satanás, al diablo de escasez de gasolina, a la escasez de combustible. Reprendí, hablé en lenguas, canté, le di vuelta al carro y no arrancó. Porque esos principios no tienen que ver con cuánto reprendas y qué batalla espiritual juegas. Eso tiene que ver con ser diligente o negligente. Proverbios 10:4 dice, la mano negligente empobrece. No importa de quién sea esa mano, si es del jefe, del trabajador, del socio mayoritario, del minoritario. No importa si es la mano de quien sea. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega o cosecha es hijo que avergüenza. En otra versión, la traducción al lenguaje actual dice, si no trabajas te quedas pobre, si trabajas te vuelves rico. El que es precavido guarda comida durante el verano, el que duerme durante la cosecha termina en la vergüenza. Wow, eso merece hasta un traguito de té. Diligente, como les dije la otra vez, significa afinado en lo que hace. Trabaja fino, estricto, decidido y visionario. Eso es lo que es un diligente. Se lo repito, afinado en lo que hace. Escríbanlo. Ya está siendo negligente en aprender, escríbenlo. Afinado en lo que hace, estricto, decidido y visionario. ¿Qué significa abundancia? Porque el pensamiento del diligente tiende a la abundancia. Preeminencia, utilidad, superioridad. Existe gente muy buena ejecutando su trabajo. Es un buen arquitecto, es un buen médico, un buen odontólogo, es un buen comerciante, vende mucho. Pero al mismo tiempo esa persona es muy mala administrando el fruto de su trabajo. De ahí tenés grandes médicos en quiebra. Grandes arquitectos que les abunda el trabajo, pero nunca les alcanza la plata que ganan. Porque al negligente no hay salario que le aguante. Pero el diligente, todo salario le termina aguantando. Porque dice que el pensamiento del diligente tiende a la abundancia. La pregunta sería aquí, ¿a la abundancia de ingresos? ¿O a que sobreabundancia después de gastos? Yujú. En mi casa decidimos algo desde recién casados con Sonia.
vamos a vivir con menos de lo que ganemos sin importar cuánto ganamos. Yujo. Puedes tener fe para traer ingresos a tu vida en esta época, pero vas a necesitar sabiduría para administrarlos. Esto se los dije la semana anterior y se los vuelvo a repetir. Proverbios 13:22 dice: el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, hasta los nietos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. 23, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Solo lo voy a repasar rápidamente. Barbecho significa terreno o labor que no se siembra por un año o dos para que la tierra descanse o se regenere. Sistema de cultivo que consiste en dejarse sembrar la tierra periódicamente para que se regenere. En ese barbecho, en ese pedazo de tierra que no se cultivaba, los judíos cultivaban la tierra 7 años y uno la dejaban descansar. Siempre había fruto aunque no la cultivaran. Y dice, en el barbecho del pobre hay abundancia de pan. Ahí está. O sea, la tierra aún sin sembrarla, sin cultivarla, daba fruto. Pero ese fruto que daba, sin que nadie trabajara, se perdía por falta de juicio. No estamos en una época en que tú digas, bueno, familia, ya tenemos el presupuesto, ¿verdad? Ya conseguí un nuevo empleo. Bendito Dios, gloria a su nombre. Ya tienes nuevo empleo, perfecto. Ajustado el presupuesto, vamos a bajar gastos, perfecto. Y por ahí hay algún otro negocio que puedes hacer, algo que puedes fabricar. ¿Y qué pasa? No, ya estuvo. No estamos para darnos esos lujos en esta época. Aquí hay que recoger lo que el barbecho da también. No solo la tierra que se cultiva, aquí hay que recoger hasta de la que no se cultiva en esta época o en ese año. ¿Saben que tenemos cosas en común todos? Primero, nos vamos a morir todos. Segundo, no nos llevamos nada. Trabajamos como que nos fuéramos a llevar todo y vivimos como que nunca fuéramos a morir. Es una ironía la vida. Pero hay una tercera cosa en común. La primera, todos moriremos o seremos arrebatados con el Señor, algunos cuando Él venga. La segunda, no nos llevamos nada. La tercera, todos tenemos en común la economía. Necesitamos recursos económicos y estamos unidos por la economía. ¿Qué vistes hoy? ¿Puedes revisar la etiqueta de lo que vistes, dónde fue hecho? Bueno, pues tú estás unido a ese país donde eso fue hecho y produces ingresos a ese país donde fue hecho lo que hoy tienes. Tus tenis, tus jeans, tu camisa, los lentes, todo lo que tengas, la Biblia, tu tableta, tu celular, todo lo que tengas es economía. Y a veces no queremos comprender que en la economía todos estamos unidos, ¿verdad? Mira, esto es una cosa irónica. La gente dice, sí, es que los pastores se quedan con los diezmos. Mentira. Mentira. En la mayoría de las iglesias hay una junta directiva que le pone el salario al pastor y a todos los demás. En el caso de esta iglesia son casi 200 trabajadores que reciben paga. Pero la paga que se le da a la planilla completa es mucho menor que lo que se contrata en servicios. Entonces, somos otra entidad en la economía, ¿verdad? Que de lo que recolecta paga servicios. Hay que pagar la luz, sí. Hay que pagar el agua, sí. Hay que pagar la tierra, sí. Hay que pagar limpieza, sí. Hay que pagar muchísimos. Hay que pagar el uso de datos también. Hay que comprar todas estas cámaras y todo el equipo que se usa para bendecirte, también hay que pagarlo. Entonces, si te das cuenta, los diezmos y las ofrendas que llegan a una iglesia siguen su curso de regreso a la sociedad. Y gente que ni siquiera se congrega recibe el beneficio de eso también. ¿Qué es lo que quiero decir? Es que la economía une a todos. Hay gente que cobra servicios en las congregaciones que ni siquiera es creyente, no va a la iglesia, pero sale bendecido también, porque eso es una economía. Estamos unidos por la economía todos. Entonces lo que quiero decirte acá es, si la economía es algo que tira los lazos y une a todos los segmentos, debemos ser todos los segmentos sabios en el uso
de los recursos económicos. Dios Padre bendice a cada persona que nos ves con sabiduría para el uso de sus recursos económicos en todo lo que hacen para la honra y la gloria tuya. Amén. Cuando construimos este lugar eran más de 1,200 trabajadores en albañilería que recibieron su paga puntual cada 2 semanas. No derroches, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Estoy leyendo Proverbios 21:20. Lo leo de nuevo. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Este es el caso del hombre pródigo. Pastor, ¿por qué no dice hijo pródigo? Porque es que pródigos hay un montón, papás, hijos, tíos, sobrinos y de todo. Entonces hablemos mejor del hombre pródigo. Pródigo significa el que desperdicia. La palabra pródigo, como lo he enseñado varias veces, no aparece en la Biblia, sino que es un título que le pusieron a la parábola, ¿verdad? Y el que sí sabía qué significa pródigo, le puso ese nombre, la parábola del hijo pródigo. Hablemos de los hombres pródigos, de los seres humanos pródigos. Verso 13 del capítulo 15. No muchos días después, ni le tardó la onda, juntándolo todo, por favor subrayen todo. El hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Se juntó, como dice alguien, el hambre con las ganas de comer. Justo cuando llegó la crisis a la provincia, aquel lo había malgastado todo. Yo escribí algo, dije, bueno, si algún día pierdes todo, pero sabes cómo lo hiciste, lo puedes volver a recuperar. Pero si tienes de todo y no sabes cómo se hizo, el día que lo pierdas, no sabrás ni por dónde empezar. Así que este hijo o este hombre pródigo regresó donde su papá a que le enseñara a ser un buen jornalero o un buen trabajador. Él no sabía ni cómo volver a hacer lo que perdió. Entonces regresó al aprendizaje. Hay que sentarnos a aprender. La palabra disipa significa, o disipar, hacer desaparecer algo, desintegrarlo o aún evaporarlo. En otras palabras, al pródigo se le evaporó todo lo que tenía. ¿Y ahora cómo lo hago? Nadie me da trabajo. Ojalá pudiera apacentar unos cerdos, por ahí lo mandaron. Quisiera comer de eso. ¿Cómo teniéndolo todo puede llegar ahí? Ojo acá, vuelvo al principio de la predicación, que no te tome por sorpresa. Un poco de malgastar, un poco de pereciar, un poco de cruzar las manos. Así vendrá tu pobreza repentinamente como un asaltante armado. Yo no quiero esas sorpresas. Nadie quiere esa sorpresa. Pero hay una diferencia entre aquello que deseo que jamás pase y lo que hago para que no pase. Las personas que hoy en día han perdido todo en medio de una crisis como esta, pero saben cómo hacerlo, son las personas con menos miedo al futuro. Agarran a su familia y dicen, ya sabemos cómo se hace, ¿verdad? Sí, bueno, lo vamos a volver a hacer. Y para adelante. Entonces, quizás es tiempo para reaprender, para meditar. ¿Qué pasa si hubiera aprendido esto antes? Bueno, ya no podemos regresar el tiempo. Pero ¿qué pasa en el futuro si no lo aprendes ahora? Vamos a repetir los mismos errores del pasado, porque esta pandemia tiene que hacer que nos sentemos a pensar y a meditar en qué hemos hecho y qué hemos dejado de hacer. I want you to my arms forever. I am blessed with so many beautiful things, but I think the best is you.
casa del sabio hay riquezas y perfumes, pero el necio gasta todo lo que tiene. El que busca ser recto y leal encuentra vida y honor. Y ahora voy a la traducción al lenguaje actual. En casa del sabio hay riquezas y perfumes, en casa del tonto solo hay desperdicios. Y escribí acá: este hombre pródigo perdió todo. Ay, ¿cómo lo digo? Lo digo como es, por tonto. Perdió todo por tonto, porque en la casa del tonto solo hay desperdicios, dice. Y vivió, dice, desperdiciando los bienes. Vicios y malas juntas. Proverbios 23:20. Por aquí estoy tomando un poco de la semana anterior que enseñé y algo nuevo. Y ahorita no te lo pierdas porque se pone buenísimo. No estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Empobrecer y vestidos rotos. Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. En la versión Dios habla hoy, dice así: no te juntes con los borrachos ni con los que comen demasiado, pues los borrachos y los glotones acaban en la ruina y los perezosos se visten de harapos. Atiende a tu padre que te engendró, no desprecies a tu madre cuando sea anciano. Esto está impresionante. Las malas juntas traen malas conversaciones, y las malas conversaciones corrompen buenas costumbres. El problema no es si vas a tomar como ellos toman. El problema es si vas a imitar las acciones que ellos tienen. Porque podrías decir: no, yo no bebo. No bebes, pero quizás vas a imitar acciones de una persona que está haciendo eso. Hay que cuidar las amistades. Y jóvenes, lo que te voy a decir posiblemente te va a caer muy mal, pero cuando tus padres te digan: con esa persona no deberías juntarte, escúchalos. A los 11 años de edad, tu servidor probó la marihuana. Sí, lo que oís. 11 años de edad, en quinto primaria, yo cargaba en el calcetín los puros de marihuana. 11 años, ¿vos te imaginas eso? ¿Cómo la probé? Un amigo me la obsequió. Tengo amigos que han muerto debido al alcoholismo y que un amigo le sirvió su primer trago. Los amigos que por alguna razón tienen la probabilidad de darte algo malo, manténlos de lejos. Y mantendrás de lejos ese tipo de cosas. Ahora bien, debemos adquirir sabiduría e inteligencia. Y ahora es que esto se pone buenísimo. Proverbios 4:7 dice: sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Tienes que subrayar ahí. Adquirir es el verbo. Posesiones, sobre ellas tienes que tener sabiduría e inteligencia. Pon sabiduría, inteligencia por encima de los bienes, debo adquirir. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Sabiduría adquiere, y sobre todas tus posesiones, inteligencia. Engrandece la sabiduría y la inteligencia. Quiero contarles algo. Hace muchísimos años, yo todavía no recuerdo si estaba soltero o recién casado, pero vino un predicador mexicano buenísimo, buenísimo, buenísimo. Me impactó. Me recuerdo su mensaje: la anatomía de un milagro. No se me olvida. Y casualmente a mí me asignaron si yo podía atenderlo. Con mucho gusto.
¿qué es lo que usted desea comer? Me dijo, a mí me gusta la comida china. Fui y lo llevé al mejor restaurante que yo podía pagar de comida china. Después de eso le dije, ¿hay algo más que usted desea hacer? 2 cosas, me dijo. Necesito ir a comprar refacciones o repuestos para un automóvil de tal marca. Yo lo llevé. Tercera cosa, quiero ir a una librería cristiana, la mejor que exista. Yo lo llevé. Y empezó a comprar libros y libros y libros. No paraba de comprar libros. Y un hombre ya de avanzada edad. ¿Saben qué hice yo? Bueno, se me quedó viendo, él me dijo, joven, me dijo, Cash, sí, adquiera conocimiento, porque el conocimiento nadie se lo roba, me dijo. Los bienes sí. ¿Saben qué hice yo? Libro que él compraba, libro que compraba yo. Ni siquiera pregunté de qué era. Yo dije, si este hombre tan sabio compra ese libro, yo lo compro sin preguntar. Perdón, tal vez para algunos de ustedes dice que bobada, no importa, a mí me resultó. ¿Sí? Y entre ellos todavía lo guardo. Se los quería enseñar hoy. Hasta mi bosquejo encontré aquí adentro. Mira, diccionario ilustrado de la Biblia. Ahí tengo otro montón, pero no podía traer todos. Quiero contarles esto. Usted sabe, lo quieren ver otra vez, ahí está. ¿Ya vieron cómo usé? ¿Ustedes saben cuánto gasté en libros yo ese día? Más que mi salario entero de un mes. Después dije, oh cielos, ¿y ahora quién podrá defenderme? Y el Chapulín Colorado no apareció por ningún lado. Pero no me arrepiento de haber hecho. Él me enseñó algo muy importante. Si es necesario, paga por adquirir la sabiduría. Porque la riqueza más grande no es el dinero que tienes o los bienes, es la sabiduría con que las haces o los haces. La gente no ha entendido cuál es la verdadera riqueza. La verdadera riqueza es la sabiduría, la inteligencia, el temor de Dios. No los bienes. Los bienes envejecen, se oxidan. The passion of your love drives me crazy, and your one look steals my heart. Your love has a magical spell on me. It makes me something that I'm not in my life. Baby, I feel the intense passion of your love. Se los roban, se gastan, se te olvidan, pasan de moda, ya no sirven, son obsoletos. Pero la sabiduría jamás. Así que aprendí mucho de eso. En Proverbios 3:13 dice, bienaventurado el hombre que haya sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella, a la sabiduría. Haz las cosas como Dios las hace. Mira, dice que Él con la sabiduría fundó la tierra y con la inteligencia afirmó los cielos. Proverbios 24:3 y 4 en la versión Dios habla hoy. Con sabiduría se construye la casa. Uy, como que fueras hijo de Dios, ¿no? Y con inteligencia se ponen sus cimientos. Con conocimientos se llenan sus cuartos de objetos valiosos y de buen gusto. ¡Wow! Si Dios usó la sabiduría para fundar la tierra y para afirmar los cielos, luego dice que nos enseña que nosotros debemos usar la misma sabiduría para construir la casa, y la inteligencia para afirmarla, y el conocimiento para llenarla de todas las cosas que tanto te gustan. Pero nosotros tenemos gustos, ¿verdad? A mí me gustaría este mueble, a mí me gustaría este televisor, a mí me gustaría este comedor. Sí, la inteligencia y la sabiduría, ¿dónde está? La estás adquiriendo, porque dice que es así como se hace. Trabajo primero, casa después. Proverbios 24:27. Prepara tus labores fuera y disponlas en tus campos, y después edificarás tu casa. La gente primero hace la casa y después anda buscando sabiduría para pagarla. Primero la sabiduría, después la casa. Primero el trabajo, el negocio. Ahí es donde primero se invierte y luego lo demás.
Palabra de Dios para todos se lee así: antes de construir tu casa, asegúrate de tener preparados tus cultivos y ordenadas tus labores. En la versión Dios habla hoy dice: arregla tus negocios en la calle y realiza tus tareas en el campo, y luego podrás construir tu casa. Proverbios 19:14 dice: la casa y la riqueza son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. ¿Cuánta gente ora porque Dios le envíe su pareja a sus hijos? Creen la segunda parte del verso, mas no la primera. De Jehová es heredarle una buena mujer a tu hijo, créelo. Pero de los padres es llegar a heredarles la casa y los bienes. Pero no podemos heredar bienes si no educamos a quien nos va a heredar, porque Salomón decía: será vanidad y mucho dolor que el que venga después de mí no sea sabio para hacer las cosas. Por eso esa sabiduría para la economía se toma en el hogar. Es importante que lo hagamos. Pero te agrego una... más, bendición para los nietos. Proverbios 13:22 dice: el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Y en la versión de la traducción al lenguaje actual dice así: las riquezas del hombre bueno serán para sus nietos, pero las riquezas del pecador serán la herencia de la gente honrada. Bendito sea el Señor. Y quiero ir cerrando con esto. Mira, Dios dice que primero mires por tu negocio y después harás tu casa. Si ya respetas eso, puedes pasar al segundo nivel. Que la casa y los recursos económicos son herencia de los padres mientras Dios le consigue mujer. Quiere decir que el factor tiempo que transcurre desde que tienes a tu hijo a que llega a casarse, en ese tiempo Dios quiere bendecirte para que heredes a ellos. Pero además dice que ese hombre justo que hace bien las cosas podría dejar herederos a los nietos o a los hijos de sus hijos. Tú dices: Pastor Cash, si me acompañan por favor. Pastor Cash, yo creo que ya es tarde para mí. Ya estoy grande, no hice ni una ni la otra. Para serte sincero, puede ser posible. Es posible. Pero no estás tarde para enseñarle a tus hijos a que amen el adquirir sabiduría y conocimiento, el que hagan todo por ser sabios y diligentes, que dejen la pereza a un lado, el malgasto, el despilfarro, y se dedican a ser sabios con sus bienes y adquieran inteligencia sobre cada uno de ellos. Esa será tu buena herencia. Y a ellos se levantarán y enseñarán a los demás. Si no lo lograste enseñar a los hijos, enséñalo a los nietos. Pero es importante porque la palabra del Señor dice en el Proverbio 22:29: has visto hombre solícito en su trabajo, o sea, bueno para trabajar, delante de los reyes estará, dice, no estará delante de los de baja condición. Solícito significa oportuno, preparado, rápido, que ha desarrollado sus habilidades. Y para cerrar voy a ir de nuevo a este libro. Ese día aprendí más con este hombre de Dios en una librería que lo que predicó en el púlpito. Solo me recuerdo el título de su prédica: la anatomía de un milagro. Habló de la unción, del poder para sanar enfermos. Me encantó. Pero lo que aprendí entrando con él a una librería nos ha valido hasta este día. Lo que aprendí en el regazo de mi madre, a contar los recursos, a saberlos administrar, a ser diligente, a que el pensamiento tiende a la abundancia, eso no tiene precio alguno. Así que te dejo allí esa propuesta: adquiere la sabiduría, el conocimiento.